Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorrevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenos días, les damos la bienvenida en esta bonita semana a Mañanas en Libertad. Les acompaña Francini Durán y les comento que el programa de hoy va a ser un programa especial porque va a ser una edición dedicada a la independencia. Y de paso les comento también que el programa de hoy va a durar un poquitito más porque vamos a compartir conversaciones muy amenas relacionadas con el mes de la independencia. Así que quédense acá con nosotros, pero antes vamos a disfrutar de una sección de la que ya estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar, y es la sección Hablemos con Marta. Productora Somos le presenta la sección Hablemos con Marta. Hola, muy buenos días. Productora Somos agradece su preferencia y compañía durante el espacio de microaprendizaje Hablemos con Marta, segmento de la revista matutina Mañanas en Libertad. Quien les habla, su coach integral, Marta Medina Castrillón, directora de Productora Somos, les desea éxito y felicidad en todo cuanto se propongan. En los programas anteriores hemos venido desarrollando el tema de la inteligencia emocional. Ya hemos conversado de 2 de las 4 capacidades fundamentales, la autoconciencia y autogestión. Hoy vamos a hablar de la conciencia social y del conjunto de habilidades que nos ayudarán a comprenderla de mejor forma. La conciencia social se refiere al conocimiento, sensibilización y observancia que una persona tiene o puede desarrollar sobre el estado o condición de las demás personas de su entorno familiar, social o laboral. A través de la conciencia social se supone que la persona conozca, reflexione y se sensibilice sobre cómo puede él o ella favorecer o perjudicar el desarrollo de los demás. Veremos ahora las habilidades relacionadas con la conciencia social. La primera es la empatía, y esta es la habilidad para captar las emociones y pensamientos de las otras personas, comprender sus puntos de vista e interesarse activamente por sus preocupaciones. Podemos hablar de la empatía racional, emocional y compasiva, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la otra persona. En la empatía emocional o afectiva, responde al estado emocional del otro. Aparecen ahí las neuronas espejo. En el ejercicio de la empatía emocional quedamos impregnados del sufrimiento ajeno. Por tanto, se debe tener mucho cuidado, pues la persona puede sentirse abrumada por las emociones del otro y por tanto ser incapaz de responder ante la situación que está enfrentando la otra persona. Es decir, se identifica tanto con el sufrimiento de los demás que lo absorbe. Se recomienda entonces para quienes desarrollan este tipo de empatía trabajar la autorregulación y principalmente el autocontrol. En segundo lugar, tenemos la empatía cognitiva o racional. En ella, las personas generan la empatía a través de la experiencia e incluso desde su propia lógica o coherencia sentimental, es decir, comprende y analiza aquello que le ocurre al otro sin involucrarse sentimentalmente. En tercer lugar, se encuentra la empatía compasiva y según el psicólogo Paul Ekman, experto en emociones, la describe de la siguiente forma: sentir el dolor de alguien y actuar para ayudar
tiene un elemento adicional que es la acción para mitigar el problema o asunto por resolver, es decir, el sentimiento se traduce en acción. Quien desarrolla la empatía compasiva comprende la situación, la analiza, se identifica con las emociones del otro, pero además decide apoyar, acompañar, brindarle afecto, buscar posibles soluciones siempre y cuando la otra persona lo permita. Por lo tanto, si no aceptan su acompañamiento, se aleja sin guardar resentimiento ni reclamos. Se puede también hablar de otros tipos de empatías menos frecuentes, como la somática, que es sentir el dolor del otro, y la empatía espiritual, que podemos describir como la conexión directa con un ser superior o una conciencia superior, y se considera que se puede alcanzar a través de la meditación. Incluye además la conciencia social, la habilidad de orientación de servicio, y la entendemos como la capacidad de comprender las necesidades de los demás, de buscar la forma de ofrecer lo mejor de uno mismo para poder ayudar a resolver la necesidad identificada. La conciencia social busca ofrecer un trato muy humano a cada persona e implica hacer autocrítica para estar en un proceso de mejora continua. La orientación de servicio se ha desarrollado y manifestado en la sociedad costarricense durante estos tiempos de pandemia. En tercer lugar, encontramos la habilidad de conciencia organizacional o política, y la podemos entender como la capacidad de interpretar la vida organizacional, de construir redes e involucrarse adecuadamente en los asuntos políticos. A través de ella podemos desarrollar habilidades para observar, identificar y comprender las relaciones de poder existentes entre diferentes miembros de un grupo o un equipo. Podemos por último también mencionar las habilidades de desarrollo de otros y la diversidad. La primera, desarrollo de otros, es la conciencia y responsabilidad en la contribución a que los demás puedan potenciar sus cualidades, energías y talentos. El objetivo es lograr sus metas, que se desarrollen y cumplan con su misión. Además, se basa en la capacidad de integrar personas, tareas y objetivos. Y por último, la habilidad de la diversidad es la capacidad de mostrar respeto, tolerancia y apertura de mente ante las personas de diferentes culturas e ideologías, o que piensan, sientan o actúan de forma distinta a la nuestra. Implica la capacidad de convivir y aprovechar esta diversidad como una oportunidad. Deseo cerrar este programa citando al biólogo chileno Humberto Maturana, quien nos enseña respecto a la necesidad de desarrollar la conciencia del otro de la siguiente forma: el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. Para Productora Somos es muy importante recibir sus comentarios y opiniones. Por ello los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico productora.somos.cr@gmail.com. Nos pueden llamar al teléfono 6096-2814 y nos pueden encontrar en Facebook como Productora Somos. Que tengan una linda semana. Agradecemos a Marta Medina por siempre cada lunes estar con nosotros acá y compartir este espacio de motivación para iniciar cada semana con buen ánimo. Ahora vamos a ir a una pausa, pero después de ella vamos a conversar un poco de algunos datos curiosos de la independencia. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted si tiene acceso a los documentos oficiales de la independencia? ¿O por qué Cartago dejó de ser la capital? Bueno, esto lo vamos a conocer después de la pausa. Ampliemos nuestra amistad. Envíanos tus recomendaciones musicales, temas de conversación y reporte de sintonía.
Háblanos al 2250-1540. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Fundación Ciudadelas de Libertad es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Nos visionamos con vanguardia en la lucha por el desarrollo profesional y social de jóvenes impulsores. Brindamos oportunidades de educación y formación de conciencia social. Que se siente el movimiento de las juventudes y el liderazgo positivo. Seguinos en Facebook. Por el amor que le tengo a mi familia y a mi país, yo me quedo en casa. El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite. Solo si usted lo permite. ¿Deseas potenciar tu liderazgo? Si es así, entonces es muy valioso que tengas iniciativa. Esto te impulsará al compromiso de velar por la superación tuya y de quienes te rodean. Llenemos de valores el mundo. Promovamos el liderazgo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Regresamos de la pausa aquí en Mañanas en Libertad, continuando una conversación sobre la celebración de nuestros 199 años de independencia de la República de Costa Rica. Hoy por eso nos acompaña Patricia Badilla Gómez, que es una desamparadeña, así que la recibimos con un gran gusto, y es docente jubilada de la Universidad Nacional. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha, Francini, de verdad que es un gusto para mí participar en esta conversación y la verdad es que siempre las raíces mías están en Desamparados y es para mí un gran gusto pues poder colaborar con la radio siempre que sea posible. Muchas gracias, Patricia, de verdad valoramos mucho eso y sobre todo hoy en estos días que estamos celebrando algo tan importante, un hecho histórico que marcó a Costa Rica desde hace 199 años. A veces no nos detenemos en analizar ciertas cosas de la independencia y hoy precisamente queremos abarcar y ahondar en ciertos datos curiosos de este hecho histórico. Por ejemplo, Patricia, a nosotros siempre se nos mencionan muchos detalles históricos de este evento, pero ¿cómo fue? Yo tengo una curiosidad, ¿cómo fue y por qué empezó a celebrarse esta fecha con desfiles de faroles y bandas? ¿Por qué fue que empezó a darse eso? Bueno, tal vez habría que decir que desde 1823 en Costa Rica ya se registran fiestas de la independencia como tal. Había misa, había un Te Deum, que era una especie de, bueno, es una oración de agradecimiento que se hace a Dios, ¿verdad? Generalmente es un canto para celebrar acontecimientos relacionados con la vida de una comunidad a nivel político y la institución eclesiástica. Usted sabe que estaban sumamente unidas, ¿verdad? Entonces, por eso no es de extrañarse que en un acontecimiento de índole cívico también hubiese una actividad de carácter religioso, ¿verdad? Pero también se acostumbraba otro tipo de actividades, ¿verdad? Como al aire libre, por ejemplo, como peleas de gallos, como actividades de corridas de toros, e incluso se registra que la gente se reunía en los parques, incluso a tomar licor, ¿verdad? Cosa que pues quizás no veamos muy bien nosotros ahora, pero era parte de la celebración. Y también se exhibían productos costarricenses elaborados en Costa Rica, y en algunas veces también se hacían obras de teatro. Sin embargo, los historiadores que han estudiado estos temas nos señalan que es a partir de la década de 1890 que el 15 de septiembre fue escogido realmente ya como el rescate de la campaña de 1856 y se aprovechó para develar la estatua de Juan Santamaría, por ejemplo, en 1891 y el Monumento Nacional en 1895. Y ahí ya se realizaban desfiles de bandas militares, ¿verdad? Estamos diciendo, en ese sentido, pues sí, habían dianas al aire libre, ¿verdad? Pero es más adelante cuando se van a
acostumbrar a iluminar los parques, también hacer decoraciones de las casas. Y se dice que ya en el 15 de septiembre de 1899 se registra un cambio, digamos, un poco más significativo, porque efectivamente los escolares empezaron a participar con cantos patrióticos juntos, siempre con la banda militar, en San José, por ejemplo. Se dice que por iniciativa del subsecretario de Instrucción Pública en ese momento, que era Justo Facio, justamente se reunieron niños de las escuelas en el edificio metálico y empezaron a entonar himnos patrióticos, ¿verdad? También hacia 1900 concretamente, sí se registra que ya se empezaron a hacer desfiles en ese momento. Tal vez sea importante decir que justamente fue en 1903 que se estrenó la letra del himno nacional elaborado por José María Celedón. Entonces, ese hecho tan significativo fue acompañado también de algunos desfiles de las escuelas en la capital y fuera también de ella. Se mandaron a elaborar banderas para que los niños pudieran utilizarlas en esas escuelas, ¿verdad? De manera que ya la actividad cívica, que en algún momento tuvo mucho énfasis militar, o sea, justamente porque quienes desfilaban era la banda militar, ya entonces se involucran a los estudiantes en este sentido. Eso, Francini, tiene que ver muchísimo con la concepción que se tenía de la educación cívica, porque se supone que son, digamos, es a través de la escuela, ¿verdad?, donde se puede transmitir ese, digamos, patriotismo, donde se puede transmitir esos valores y los sentimientos hacia la independencia costarricense. Bueno, algunos se mencionan que es a partir ya de 1950, cuando también por iniciativa del sistema educativo se inicia los faroles, el desfile de faroles como tal el 14. Yo sí quisiera decirte que obviamente hoy en día nosotros cuando hablamos del 15 de septiembre inmediatamente pensamos en las bastoneras, en las bandas, en la música, ¿verdad? Pensamos en esos desfiles, en el colorido, en las banderas. Y yo creo que es algo pues que si bien es cierto, es parte de la tradición. Sí es importante tal vez que a veces nosotros nos quedamos quizás viendo más, o sea, contemplando el rito como tal, y quizás yo creo que lo que cabe es pensar en que no se trata solo de una ritualización, de una mera tradición, sino que cada vez que nosotros realizamos una actividad de este tipo, lo que deberíamos estar evocando justamente es el acto en sí, el contenido, qué fue la gesta que nosotros estamos celebrando como tal. Y creo que, aunque ahorita no voy a referirme a eso, sino más adelante, de alguna manera, cada vez que evocamos un 15 de septiembre, tendríamos que más bien repensar, ¿verdad?, el significado de la celebración de la independencia en nuestros días. Las mujeres y los hombres que en aquel momento llevaron adelante sus espaldas la gran tarea de acoger la independencia con todo lo que eso significaba, ¿verdad? La posibilidad de que Costa Rica pudiese nombrar sus propias autoridades, tomar sus propias decisiones políticas. Hoy en día, de alguna manera, nos convoca de esa manera. O sea, ¿qué significa hoy en día reafirmar nuestra independencia y tomar decisiones que realmente favorezcan a la comunidad ciudadana como tal costarricense? Entonces yo llamo a esta reflexión, ¿verdad? Que tal vez ahora podemos profundizar, pero que sin negar el colorido que le dan los desfiles, que le dan las banderas, sí es importante como tal pensar siempre en el contenido que nos evoca esta tradición. Qué importante, Patricia. Me encanta también todos los hechos y todos los datos que nos acabas de mencionar,
porque como que uno se remonta a ese momento, viaja a ese tiempo y vas haciendo un recorrido que decís, wow, ¿verdad? Se pasó por mucho, fue mucho lo que se hizo y cómo es tan importante no olvidarse de la historia. Ahora queremos también conocer un poquito sobre los documentos oficiales y originales alrededor, digamos, de la independencia. ¿Se logró conservar alguno de estos documentos? La gente tal vez no sabe, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Sí, correcto, Francini. Bueno, el Museo Nacional de Costa Rica es el que ha custodiado el acta original, que se puede apreciar todavía en el Museo Nacional, está muy bien conservado en una urna, etcétera. Y a mí me parece que es importante destacar esto porque, bueno, es un documento de mucho valor y que tiene que ser resguardado, ¿verdad? Es parte de nuestra memoria histórica, es un documento muy valioso y me parece que el hecho de que sea el museo quien lo resguarde, pues de alguna manera nos indica la trascendencia y la importancia que ha tenido para nuestro país la conservación de este documento. Y en la historia nosotros, bueno, los historiadores, las historiadoras nos preocupamos muchísimo por la conservación de documentos porque de alguna manera pues es la que nos hace estudiar los acontecimientos históricos, aunque no solo los documentos escritos, porque también nosotros apelamos a la memoria, a las entrevistas orales y otro tipo de, digamos, de fuentes históricas, pero sin duda alguna los documentos escritos pues siguen siendo muy importantes, ¿verdad?, para el estudio de la historia y como valor en sí, ¿verdad? El documento escrito pues nos va siempre a recordar y a resguardar ese hecho histórico tan importante. Me gustaría agregar que si nosotros ingresamos al sitio del Museo Nacional, existen algunos videos en YouTube donde usted puede descargar y ver el acta como tal. Ahí se puede ver y ver las páginas, hacer acercamientos, ver la letra, ¿verdad? Ver las firmas de quienes estuvieron ahí presentes cuando se ratificó el acta de la independencia de Costa Rica. Entonces, pues eso es un dato importante para los radioescuchas que en algún momento podrían ingresar al sitio del Museo Nacional y poder familiarizarse con el documento. Incluso familiarizar a los niños y las niñas con este documento, ¿verdad? Porque sí. Realmente, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, si hubiera sabido, quizá tal vez porque el alcance tecnológico no era pues tan uniforme para todas las personas, ese puede ser un factor, pero hubiera sido altamente interesante poder observar eso en el proceso de aprendizaje de uno cuando estamos en la escuela o en el colegio. Patricia, me gustaría también, hablando un poco de este documento, es que reflexionemos un poquito sobre cómo viajó ese mensaje de independencia en una zona tan amplia, porque era en toda la zona pues centroamericana, y tenemos que entender que ahora enviar un mensaje, ¿verdad? O mensajería, o un paquete, lo que sea, ahora es muy diferente a lo que se vivió en esa época. Entonces, tal vez conversarnos un poquito de eso. Claro, bueno, como sabemos, ¿verdad? En ese entonces nosotros pertenecíamos a la Capitanía General del Reino de Guatemala, que a su vez pertenecía al Virreinato de México. Entonces, el acta llega a Costa Rica después de un recorrido casi de un mes a caballo. O sea, eso nos parece ahora tal vez muy gracioso, ¿verdad? Con tanta tecnología, pero en aquella época era la única forma de que pudiéramos recibir nosotros la correspondencia, y es así como nos llega a caballo y nos llegó directamente a Cartago, y fue el gobernador de Cartago en ese momento quien recibe el documento y lo lee. Bueno, algunos dicen que fue una gran sorpresa, se habla mucho de que nos llegó la independencia prácticamente de una manera sorpresiva, que la gente desconocía realmente las implicaciones que eso tenía, pero digamos, más allá de eso, que es todo un tema del cual se puede reflexionar, ¿verdad? Hasta dónde nos llega por carta, como dicen, por correspondencia, o si realmente había un proceso ya interno o habían fuerzas internas en Costa Rica que de alguna manera podían ser muy proclives a la independencia, pero digamos, lo cierto es que el documento como tal nos llegó por esa vía.
No sé si manejas el dato, pero más o menos alrededor de cuántos días fue que duró este proceso. Un mes, un mes. Un mes exacto. Sí, sí, por ahí es lo que se calcula que llegó. De hecho, en Costa Rica el acta se recibió un 13 de octubre. Y justamente, no sé, Francini, si usted ha oído hoy mencionar que hay muchas polémicas con respecto a esto. En algunos momentos de la historia, el tema sobre si deberíamos celebrar el Día de la Independencia el 13 de octubre o bien el 15 de septiembre ha sido un tema pues muy llevado y traído en Costa Rica, ¿verdad? Porque algunos mencionan que esta fecha fue mucho más significativa porque fue cuando lo recibimos, aun cuando, digamos, en el reino de Guatemala o la capitanía hablaba de la fecha del 15 de septiembre como tal. Costa Rica la adopta prácticamente por mandato, ¿verdad? Pero en realidad se ha hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Sobre este tema. Sin embargo, creo que cada fecha tiene su significado, ¿verdad? Y quizás nosotros nos hemos familiarizado muchísimo más con el 15 de septiembre que con esa fecha de octubre, ¿verdad? Sin embargo, creo que ambas deberían dimensionarse, pues el significado que cada una guarda, ¿verdad? Por lo que sucedió, por el impacto que pudo haber tenido para la ciudadanía costarricense en ese momento, ¿verdad? Claro que sí, completamente Tal vez de acuerdo. yo no voy a entrar en la polémica en este momento, pero sí es importante mencionarla. Es muy probable que de cara al bicentenario, todas las celebraciones y las discusiones que se van a generar el próximo año, uno de los temas que vuelva a reanimar o reavivar los ánimos es justamente esa polémica que se ha desatado en la historia de Costa Rica. Claro, y hay muchos, en realidad hay muchos datos, ¿verdad? Que la gente debate bastante, ¿verdad? Pero por lo menos eso es lo bonito, siento yo. Desde mi perspectiva, me gusta que la gente pues se interese en los temas, debata, discuta, pero sin perder de vista lo realmente importante. Patricia, ahora que mencionabas que los documentos y el mensaje de independencia llegó a Cartago, de hecho creo que ese es uno de los datos que más le llaman la atención a uno cuando está estudiando todo este proceso histórico, y es que Cartago era la capital, ¿verdad? Y cómo es que Cartago deja de ser la capital para llegar a San José, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Sí, eso es muy, muy importante de saber, porque en medio de ese traslado, ¿verdad? De la capital a San José, pues transcurrieron muchos hechos importantes y no estuvieron exentos de contradicciones ni conflictos, ¿verdad? No fue una negociación tampoco tan sencilla como uno le puede sonar, se trasladó la capital a San José. O sea, eso implicó conflictos políticos, intereses económicos. Tal vez sí sea importante decir que desde la fundación de Cartago en 1563, que justamente fue por el conquistador español Juan Vázquez de Coronado, Cartago se convirtió en la residencia de los gobernadores españoles desde esa fundación, ¿verdad? Y hasta la independencia. Sin embargo, bueno, conforme se redactó el llamado Pacto de Concordia, ¿verdad? Ya entre 1822 y 1823, la capital, que en principio estaba en Cartago, empezó a rotar entre San José, Heredia y Alajuela. O sea, entre 1822 y 1823 hubo una ley que se llamó la Ley de la Ambulancia, porque la capital, digamos, se trasladaba, ¿verdad? Deambulaba, por así decirlo. Sin embargo, cuando en ese sentido se da, digamos, toda una polémica porque habían sectores, sobre todo comerciantes, sectores políticos, comerciantes de San José que estaban muy interesados, ¿verdad?, en hacer el traslado de la capital, porque habían adquirido quizás mayor influencia política, ¿verdad?
Y entonces ahí se dio una, digamos, toda una discusión muy interesante. Bueno, esta discusión del traslado o no de la capital también tuvo que ver con que había sectores que estaban, por ejemplo, más ligados al comercio de León, de Nicaragua, que se le conocía como los imperialistas. Estos eran los heredianos. Los cartagineses, por su parte, que ocupaban puestos más civiles, eclesiásticos y militares, tenían simpatía, por ejemplo, hacia el imperio mexicano. Y los republicanos eran más estrechamente ligados al comercio de Panamá y estaban conformados por alajuelenses y josefinos. Entonces ahí nosotros vemos que habían intereses, ¿verdad? Y los intereses comerciales y económicos de alguna manera también fueron subyacentes a las discusiones relacionadas con cuál, digamos, provincia le convenía más al país de ser la que alojara, digamos, toda la sede administrativa y política del país. Finalmente hubo hasta una guerra, un conflicto, bueno, en Ochomogo, le ha llamado así, una guerra de Ochomogo, pero en realidad fue un conflicto cívico-militar que termina, digamos, de darle ¿qué podríamos decir? Darle muerte a la idea de que la capital siguiera siendo Cartago, y entonces ganan las fuerzas que proponía más bien el traslado de la capital hacia San José. Entonces es importante decirlo porque no fue fácil, no fue que fácilmente nos pusimos de acuerdo en un traslado, sino que hubo pugnas por sectores, ¿verdad?, que de alguna manera trataron de sostener, digamos, la sede administrativa en Cartago, y otros que propugnaron por San José, porque se decía que San José pues estaba mejor ubicado en el Valle Central y iba a ser más fácil de lograr una conexión con el resto del Valle Central, ¿verdad? Y para efectos administrativos tener más cercanía desde el punto de vista de la centralización del poder, ¿verdad? Que se buscaba una vez que ya estábamos independientes, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces por lo que entendemos fue, digamos, que algo bastante discutido para los ciudadanos y ciudadanas de esa época. Y bueno, en estos días de reflexión de nuestra historia, yo también quiero que nos digas algunos otros aspectos interesantes que podríamos destacar de esta fecha y de la historia de Costa Rica. Correcto. Francini, para mí algo, bueno, muy, digamos, vital es pensar en que nosotros, bueno, éramos parte de una capitanía general, y aunque estábamos bastante lejos y se dice que no nos sentíamos realmente tan parte, digamos, del Reino de Guatemala, de alguna manera sí podríamos nosotros rescatar que en la historia de Costa Rica siempre tuvimos un ligamen con el istmo, y que aún cuando firmamos el Acta de Independencia del Reino de Guatemala, de España, nosotros luego conformamos una federación centroamericana. Entonces yo quisiera reflexionar sobre que el hecho de que nosotros nos independizáramos no quiere decir que habría que interpretar esto como un acto de aislamiento, como de decir nosotros ya no tenemos nada que ver con Centroamérica, nosotros somos distintos, somos diferentes y no vamos a necesitar del resto de Centroamérica. Yo creo que eso nunca estuvo, digamos, en el sentir de quienes suscribieron la independencia. Y entonces a mí me parece que a veces hay momentos en los cuales nosotros como costarricenses tendemos muchas veces a sentirnos distintos, incluso superiores al resto de Centroamérica. Y a mí me parece que esa visión, que puede tener mucho de xenofobia en algún momento, ¿verdad?, en realidad está muy lejos de lo que significa habernos independizado. Nosotros siempre hemos dependido de Centroamérica de alguna manera, comercialmente, culturalmente, son las naciones más cercanas que nosotros tenemos, y a mí me parece que ese intercambio cultural, económico, social, que hoy, digamos, vemos reflejado en inmigrantes que han venido de Centroamérica a nuestro país, pues es un aspecto de lo cual deberíamos repensar, ¿verdad? Repensar el sentido de
de este ligamen que hemos tenido históricamente a Centroamérica. Y también, como yo lo decía ahora, lejos de que nosotros conmemoremos cada 15 de septiembre la fecha de la independencia, nosotros pensamos, yo por lo menos suscribo que el civismo y los actos cívicos no deben definitivamente circunscribirse solo a una conmemoración. Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas y debemos hacer de la ciudadanía un ejercicio activo. Es decir, no hay manera de ser ciudadanos y ciudadanas si nosotros no ejercemos ese derecho. ¿Cómo se ejerce ese derecho? Bueno, se ejerce en las alcaldías, en las asociaciones de desarrollo, en los comités cantonales de la persona joven, o sea, en los diferentes espacios oficiales y no oficiales que existen en nuestra sociedad para que nosotros podamos ejercer ese derecho a la ciudadanía. El derecho a la ciudadanía implica estar informados del acontecer nacional, estar informados para hacer un ejercicio responsable de lo que nosotros podamos opinar y podamos posicionarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar informados para tomar posición ciudadana sobre diversos hechos y decisiones que se tienen que tomar en el país. Entonces, a mí me parece que el ejercicio cívico y el ejercicio ciudadano va mucho más allá, por lo tanto, de una celebración, de un acto cívico en una escuela o de un acto cívico en una alcaldía o en el parque de desamparados, ¿verdad? El ejercicio de la ciudadanía se debe ejercer día a día en la medida en que nosotros seamos ciudadanos críticos, ciudadanos informados y ciudadanos capaces de pedir rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Entonces, yo creo que ese sentido, digamos, de la educación cívica debe profundizarse, debe ahondarse y verse mucho más allá, porque podemos pensar que existe una ciudadanía inactiva o pasiva, ¿verdad? Cuando simplemente nosotros votamos cada 4 años o vamos a un desfile con una bandera el 15 de septiembre. O sea, ese es un ejercicio muy pasivo de la ciudadanía. Una ciudadanía activa implica un involucramiento, digamos, en la toma de decisiones a nivel local y también a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que eso debe ser un hecho que nos llame muchísimo a reflexionar. Yo quisiera también decirle que revisando hechos históricos importantes del país, nos encontramos con que cuando se cumplieron 100 años justamente o el centenario de la celebración de la independencia en Costa Rica, resulta que ante el Monumento Nacional, que todos conocemos nosotros, ¿verdad? Fue Joaquín García Monge, escúchese bien, fue Joaquín García Monge el que dirigió el discurso de fondo en esta celebración. Entonces, nosotros nos acercamos el año entrante a los 200 años. Así como cuando se celebraron los 100 años, que fue en 1921, Costa Rica pues hizo un despliegue muy grande, ¿verdad? De celebración, obviamente, y de reflexiones. Es muy interesante destacar que fue García Monge, y quienes somos desamparadeños, quienes nacimos en Desamparados, sabemos que tenemos por él un gran cariño, un gran respeto, ¿verdad? Porque fue una persona que no solo nos representó muy bien a los desamparadeños y desamparadeñas, sino que internacionalmente, con su periódico El Repertorio, la revista El Repertorio, perdón, él llegó a ocupar una posición importantísima en América, ¿verdad? Y más allá todavía. Entonces yo quisiera aprovechar esta ocasión para recordar algunos extractos de este discurso, porque de alguna manera me parece a mí que tienen una vigencia enorme, ¿verdad? Y que justamente él nos hace pensar en este contenido profundo que tiene la celebración. Y es interesante porque él se dirigió a los jóvenes que estaban ahí presentes. O sea, él justamente dice, me dirijo a los jóvenes, ¿verdad? Presentes en el parque ese día. Y, por ejemplo, bueno, obviamente que el discurso es largo y no se trata aquí de mencionarlo todo, pero sí algunos extractos que podrían ser interesantes. Así, por ejemplo, él dice,
a propósito del Monumento Nacional. Él dice, lo eligieron los mayores para enseñarnos cómo se defiende con fiereza el suelo nativo, que da el sustento y la libertad. Cómo es bueno morir, y se sabe morir sin cobardías por causas dignas cuando la injusticia y la opresión amenazan el decoro de la patria. Cómo pelean con audacia los pueblos que quieren darse patria, patria grande y libertad, no en aislamiento, sino juntos. Y nos dice él, la erigieron los mayores, refiriéndose a nuestros antepasados, ¿verdad? Para advertirnos que la libertad hay que conquistarla y reconquistarla continuamente. Esto para mí es lo más sabio. Que solo se pierden o solo la pierden los pueblos que se cansan de ser libres. Porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres. Cómo mantener en asta firme la enseñanza de los libertadores. El problema que ellos resolvieron en aquellos tiempos nos advierten que no basta haber heredado de nuestros abuelos la tierra que ellos, de ellos, sino conservar y cuidar la que será de nuestros hijos, porque los viejos supieron que uno de los ineludibles deberes del hombre y del ciudadano era la conservación a todo trance del suelo nativo. Sin él no hay libertad económica y sin esta no hay soberanía posible. Esta reflexión de Joaquín García Monge de verdad que nos lleva a repensar mucho en la soberanía. El concepto de libertad está muy de la mano del concepto de soberanía. Ser soberanos para tomar nuestras propias decisiones, no depender ni atarnos de otros imperios. Sin embargo, Francini, lamentablemente la historia de Costa Rica registra, ¿verdad?, que hemos sido un país muy dependiente. Los empréstitos, por ejemplo, que hemos hecho a organismos internacionales a lo largo de la historia y que seguimos haciendo hoy en día, lamentablemente, de alguna manera luego nos pasan una alta factura, ¿verdad? Porque los empréstitos que nosotros tomamos muchas veces pues nos condicionan de alguna manera muchos aspectos de la vida del país. Sabemos que muchos empréstitos nos han llevado a tener que, por ejemplo, sacrificar el tamaño del Estado, bajar los recursos que el Estado ha invertido a lo largo de su historia en ese Estado benefactor que de alguna manera, aunque se ha debilitado, seguimos disfrutando, ¿verdad? Como son las garantías sociales, el Código de Trabajo, el Seguro Social, la educación gratuita. O sea, son aspectos importantísimos que han conformado el Estado costarricense, el modelo de desarrollo costarricense, y que muchas veces comprometemos cuando nosotros, digamos, nos tenemos que someter a los parámetros que establecen organismos internacionales, ¿verdad? Y hoy, lamentablemente, estamos firmando de nuevo, ¿verdad?, empréstitos porque no nos queda otra. Yo podría decir, no, usted me podría decir, bueno, profesora, no sea ilusa, porque es que, ¿de dónde sacaríamos esos recursos? Yo creo que sí, que ciertamente estamos en un callejón sin salida, pero de alguna manera es importante hacer conciencia de esto, ¿verdad? De que tiene implicaciones y que la soberanía, ¿verdad?, sigue siendo una de las conquistas más importantes que el pueblo costarricense ha logrado a lo largo de su historia, ¿verdad? Y que esa celebración del 15 de septiembre siempre nos debe llamar a qué significa ser independientes, qué significa ser autónomos como nación, qué significa una y otra vez suscribir la soberanía, ¿verdad? En este sentido, saber conservar nuestro territorio y también no solo, por supuesto, de la agresión externa, sino saber conservar aquello que nos hace libres a nosotros como seres humanos, como es la educación gratuita. El de educación nos lleva a ser personas pensantes, a ser personas críticas. Esta es una gran conquista que de alguna manera también nos hace ser ciudadanos libres, en el sentido de que podemos pensar y tomar decisiones y tener una opinión
sin depender, digamos, muchas veces de paquetes que nos vienen ya impuestos de otros países, ¿verdad? Entonces creo que esta es una reflexión que también cabe. Son muchas, Francini. Yo podría aquí extenderme enormemente porque esto es un tema que nos apasiona, ¿verdad? A los historiadores, a las historiadoras y yo como ciudadana también me siento apelada siempre a repensar estos temas, ¿verdad? Entonces podríamos seguir ampliando aquí muchos otros aspectos que tienen que ver con esta reafirmación año a año de la independencia, de la soberanía, de la emancipación, pero son conceptos que que engloban realmente engloban muchos desafíos importantísimos para preservar hoy y en el futuro. No, y agradecemos montones, de verdad, Patricia, esa reflexión que usted nos ha planteado, ¿verdad? Y que hemos puesto aquí sobre la mesa en Mañanas en Libertad y que definitivamente vienen a hacer conciencia sobre nosotros. Muchas gracias por compartirnos también los datos de Joaquín García Monge. Para Desamparados es un honor el haber pues sido, digamos, cuna de alguien y de un personaje histórico como él. Entonces te agradecemos montones y bueno, y qué mejor que cerrar esta sección y esta entrevista con esta reflexión y todos estos datos e información oportuna que nos brindaste. Muchísimas gracias por ayudarnos a propiciar este espacio. Muchas gracias, Francini, más bien a ustedes por la oportunidad de haber conversado con ustedes y aquí estamos para cualquier otra ocasión que amerite poder compartir mis reflexiones con ustedes. Muchas gracias por haberme considerado. No, fue completamente un placer. Hasta luego. Fue completamente un placer. De verdad que esperamos que en algún otro momento podamos conversar, porque como decís, hay mucha información y mucha conversación sobre esto. Pero por ahora nosotros terminamos esta sección acá y seguimos con más contenido de Mañanas en Libertad. Aprendiendo en este programa, dedicado hoy a hablar sobre la independencia de Costa Rica. Ahora, nuestro compañero y también director de Radio Libertad 570M, Luis César Monge, ya nos está esperando y preparadísimo con una amena conversación con una invitada muy especial. Antes vamos a ir a una pausa y ya casi volvemos con este espacio. ¿Deseas potenciar tu liderazgo? Si es así, entonces es muy valioso que tengas iniciativa. Esto te impulsará al compromiso de velar por la superación tuya y de quienes te rodean. Llenemos de valores el mundo. Promovamos el liderazgo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Durante la pandemia del COVID-19, seguimos pendientes de vos. Si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja, hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño, llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer. Para más información, visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr. Un mensaje de INAMO y de Naciones Unidas. Colaboración de esta emisora asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Hola Jorge, ¿estás listo para salir? Ari, tengo un poco de tos y dolor de garganta, entonces mejor vamos después. Eso no es nada, alístate y vamos que todavía nos da tiempo. No es eso, Ari. Pasa que si yo me cuido, te protejo a vos, a mi familia y a todas las personas. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón, Jorge. Hay gente que la puede pasar muy mal si le da un resfrío o algo más. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Ampliemos nuestra amistad. Envíanos tus recomendaciones musicales, temas de conversación y reporte de sintonía. Háblanos al 2250-1540. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente.
hora, querida audiencia de Radio Libertad, en 570 AM. Realmente me siento muy complacido de saludarles este día en este programa que hemos dedicado con todo el gusto del mundo a celebrar algo que tenemos que se llama patria, algo muy lindo, un país maravilloso que se llama Costa Rica y que estamos cumpliendo justamente 199 años de independencia. ¿Y cómo celebrarlo? Bueno, para mí, cuando pensé en realizar este programa, pensé en compartir el espacio con una persona a quien apreciamos mucho en Fundación Ciudadanas de Libertad, alguien que es de la familia, una muchacha que fue estudiante, que es graduada, que es una profesora, ¿verdad?, de educación, que ha decidido tomar una vocación educativa muy linda y que siempre ha estado ahí al pie del cañón apoyando todos los proyectos de Ciudadanas de Libertad. Irene Arguedas, un placer enorme saludarla en este día. Gracias por acompañarnos en este programa de Celebración Patria en Radio Libertad. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muy bien, gracias a Dios, a usted y a toda la audiencia. Un gran saludo para la familia Fundación y para todo el pueblo de Desamparados, de Río Azul, para los territorios indígenas del país, para nuestra Costa Rica y el mundo, deseando paz y salud para todos. Eso. Irene, resulta que, bueno, para antes de adentrarnos un poco en temas típicos, quiero contarles a mis estimados amigos y amigas que Irene se ha dedicado a la vocación educativa, ¿verdad?, dentro de los procesos formales de educación en territorio indígena. Así es. ¿Ya hace cuántos años, Irene, estás Bueno, tengo 17 años de trabajar con pueblos indígenas. 18 años de trabajar con pueblos indígenas. Una experiencia maravillosa, me imagino. Sí, ha sido súper enriquecedor, un proceso de crecimiento totalmente diferente que nunca me hubiera imaginado, ni en las aulas universitarias, ni en los libros, ni en la formación, lo que nos enseñan en la escolaridad. Ha sido de verdad cambiar los paradigmas y aprender, reaprender y volver a reinventarse realmente. El amor a la tierra, el respeto por los recursos naturales, el verdadero uso y la no explotación pues, extralimitada, ¿verdad?, de las cosas y de los recursos, la sinceridad de las personas del territorio indígena, gente muy amada, muy linda, que son los dueños originarios de este país y que todavía tenemos mucho que aprender. Y yo, antes de adentrarnos en otros temas típicos que vamos a hablar hoy, quisiera que hoy me cuentes, tal vez, Irene, cómo ha sido esa experiencia de vocación, porque quiero invitar a la gente que al celebrar la patria, celebremos la patria entera, ¿verdad? La patria entera y quiénes somos, nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida, nuestra esencia. Y parte de la esencia está en el territorio indígena. Y bueno, ¿cómo es que una desamparadeña se va para el territorio indígena? Bueno, usted ahorita cuéntenos, ¿dónde está trabajando? ¿En qué región? Bueno, muchísimas gracias por todo y por las palabras. Ahorita trabajo en Palmera de Carrandí de Matina. Eso es en el territorio indígena Cabécar, en Bajo Chirripó, entrando por Sen. Y ahorita estoy desde el territorio indígena para Costa Rica. Bueno, enhorabuena por la señal, ¿verdad? Entonces estamos por acá. Y cuénteme. Sí, gracias a Dios que a ratos entra la señal y qué bien que sea en este momento. ¿Cómo hace uno para desplazarse hasta allá? ¿Cuáles son los retos físicos del traslado allá? Porque no es sencillo, ¿verdad? Si yo estoy en San José, para usted llegar a dar clases mañana a las 8 de la mañana, ¿a qué hora se tiene que ir y qué peripecias hay que hacer para llegar allá? Exactamente. Y ahora que decía usted de desamparadeña por adopción y de corazón y de Río Azul, oriundo de Río Azul, de Cartago, pero que somos vecinos y hermanos, pero quería decírselo porque es parte de nuestro ser, ¿verdad?, de nuestro crecimiento. Claro. Y al empezar a trabajar trabajé en zonas complejas, como también en San Rafael Arriba, en la escuela Barrio Maiquetía, en la escuela San Rafael, y de ahí
me nombran en San Guillermo de San Marcos de Tarrazú. Cuando usted me preguntó cómo llegó hasta aquí esta maestra, pues de ahí, gracias a Dios y todas las oportunidades, porque después de empezar a trabajar en San Guillermo de Tarrazú, empiezo a trabajar con la población Ngobere, que comúnmente le han llamado Guaymí, que es un nombre inadecuado porque es puesto por los españoles, pero la población Ngobe, y empezar a buscar ayuda para entender, para aprender en el Departamento de Educación Indígena. Al tiempo me dio la oportunidad de venir ya directamente dentro del territorio, que me iban a mandar a territorio Ngobe, pero luego me enviaron a territorio Cabecar, que es desde ese momento hasta donde estoy ahorita. Para poder llegar hasta aquí, mínimo estamos con un aproximado de 5 horas y media, si el trayecto está bien, si no hay como muchas dificultades. Un ejemplo, que eventual uno cogiera un bus de 2 de la tarde, va llegando 4:30, 5, un bus de 2 de la tarde en San José. O sea, si ya salimos de Río Azul o de Desamparados hasta San José un carro o a pie, un taxi para caribeños, de caribeños, un bus que va hasta Limón, pero hay que quedarse antes de llegar a Limón en la entrada de Sen. Si de ahí hay que buscar un transporte, si no serían unas 2 o 3 horas más a pie. Entonces buscamos un transporte en moto, en carro, en chapulín, lo que vaya para adentro, el carro de la asociación o alguien que lo lleve a uno. Si algún taxista o algún motorizado o mototaxi lo puede llevar, entonces lo llevan. Si el río está bajito o relativamente bajo, que a veces hemos cruzado con el agua al cuello, si el río está pasable, entonces uno va por el río y camino, después de viajar como 20 minutos en carro, como una hora y media a pie, para subir hacia el territorio indígena, que son unas cuestitas un poco bravas cuando uno viene con carga y con libros y con la comedera. ¿Cuál río es? Si el río está muy lleno, entonces viajamos por un pueblo que se llama Chumico, que es, ahí sí hay un puente para poder cruzar, un puente peatonal bastante extenso, y de ahí entonces caminamos más o menos unas 2 horas para llegar al territorio, por lo menos para llegar al colegio donde yo trabajo. ¿Cuál río es el que cruza? El río Sen, donde está unido el río Sen con el río Peje. Donde ya ellos dos se unen, yo tengo que cruzar por esa parte. Si está muy grande, a veces se puede ir uno más arriba para cruzar aparte el Sen y cruzar aparte el Peje y poder salir mucho más arriba, pero un poquito más seguro. Bueno, imagínese qué bonito esfuerzo eso, Irene, el que usted hace. O sea, he visto fotos también que usted ha compartido en su Facebook y me parecen lugares súper lindos, y cuando dice a punto de cruzar el río y se pone el video donde la veo que está pasando y digo yo, qué linda ocasión, y hay más de un perezoso y perezosa que no se levanta, ¿verdad? En la mañana sí. No se levanta. Cuando a veces alguien dice eso, qué pereza ir al trabajo, no quiero ir, o uy, qué largo me queda de San José a La Juela o de San José a Cartago, yo le digo, ¿cuánto dura usted? ¿Y cuántos ríos cruza? ¿Y cuántas horas tiene que caminar? Entonces la gente se ríe y dice, no, la próxima me voy a decir que no tengo problemas para ir al trabajo. Irene, y es que yo le dije que... Yo estoy facilito. Le dije, sí, hay gente todavía con más complejidad. Y le decía que hay gente que no se levanta, escuchó, porque es que, no sé si escuchó. Ajá. No, hombre, no lo hay oído. Exactamente. Y es que Irene, no saben ustedes, pero nosotros tenemos conversaciones de ese tipo, ¿verdad? También ella tiene una súper facilidad para las retahilas y para el don de ciertas palabrillas muy, muy ticas, ¿verdad, Irene? Y es que mismamente así soy, pero de verdad y de veras, a piso de tierra, pata pelada por la raíz del palo de la política, sepa, de verdad, así mismamente soy yo. Y mire, y aunque digan que es teatro, pues naitica es teatro, puritica, ¿verdad? Es cierto, porque yo conozco a Irene de toda la vida, ¿verdad? Y esa sencillez, esa verdad que tiene, así es. Y entonces, Irene, hoy vamos con esa alegría que tenemos y con ese personaje costarricense que todos tenemos en nuestro corazón, como debemos de ser, vamos a celebrar típicamente, diría yo, y vamos a hacer una breve pausa y vamos a escuchar una canción típica costarricense, bien movida, bien alegre, para luego regresar en un par de minutos con todos ustedes. Claro, bailamos. Bailamos.
respira en esta noche un olor a carnaval. Hasta las estrellas bailan. Esta noche es especial. Se respira en esta noche un olor a carnaval. Hasta las estrellas bailan. Esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar para que sientas lo rico de esta bella tierra tica. Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica. Es la noche del tambito, noche llena de placer. Está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción. Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación. Moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica, para que sientas lo rico de esa bella tierra tica. Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica. Volvemos aquí en Radio Libertad 570 AM. Estamos súper contentos de compartir hoy con Irene, una gran amiga graduada de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Irene, así vamos a hablar sobre lo rico que es celebrar la patria, ¿verdad? Y que no que no sea solo cuando juega la Sele, ¿te parece? Claro, no. La patria es todo. La patria es construirlo día a día. La patria es respirar, cantar, bailar, amar, cuidar al niño y a la vida con alegría. Irene, ¿de qué maneras podemos celebrar nosotros este mes? ¿Qué aconseja esa amiga de personaje que podemos hacer este mes? ¿Cómo podríamos celebrar con la comida? ¿Qué le parece? Inventémonos un menú para que la gente a piso de tierra se disfrute estos días la celebración de la patria. Hablemos de comiditas típicas que podríamos hacer. A ver, háganos usted el menú, a ver, ¿qué podríamos inventar? ¿Y qué le parece si nos adentramos a comidas todavía más propias de nuestra tierra? A las comidas originales de algunos de nuestros pueblos indígenas, de nuestra verdadera Costa Rica, nuestra verdadera realidad. Démosle viaje, Irene. Ir por el camino buscando unas partes tiernas de los helechos, llamados shirabata, y busque y recolecte para poder llevarle comida a sus niños. Y es una delicia que usted puede hacer la frita, en el arroz, con huevo o como usted guste. Es un producto meramente natural de la parte tierna del helecho. Es una delicia y aparte de eso súper saludable y orgánico. Uno de los productos que se utiliza mucho como comida tradicional en los pueblos indígenas. También igual como el palmito, tanto el palmito amargo como el palmito dulce, que es el que más conocemos nosotros fuera de los territorios. Bueno, qué bueno. Y entonces es una delicia, ya sea palmito con arroz, ya sea palmito frito, ya sea palmito sancochado.
Eso le iba a decir, eso le iba a decir, cómo hacen el palmito ahí, porque a veces, normalmente, que yo lo he probado, qué rico con arroz, el palmito. O hay gente que hace una especie de encurtido, ¿verdad? Lo hacen el palmito, no sé, o ensaladitas. ¿Cómo lo preparan ahí? Qué rico. A pesar de que se mantiene mucho la cultura en su propia esencia original, lo conozco más seguro con cierto mestizaje ya de lo que aprenden de afuera y de adentro, lo que se comparte. Pero lo conozco más, la forma más usual, como ellos me lo comparten a mí, es en picadillo. En picadillo. A veces con alguna carnita de cualquiera, carnita de montaña o algo comprado, o eventual con atún. Pero muchas veces se hace así como frito en picadillo y así, o digo con el arroz. ¿Cómo se Otra llama? comida tradicional que es muy importante, Ajá. que casi no se conoce, es el hababá o jaba jaba, que es cocinar una sopa de carne, comúnmente de pollo. Si fuera algún animal de montaña, podría ser como decir una ave de montaña, pero siempre con el respeto a la naturaleza, ¿verdad? Con la cuestión de proteger las hembras y proteger cuando hay un periodo de cría. Pero si eventual se casara para comer o si se compró, se utiliza cocinar el pollo con banano, con bastante banano verde, pero dejarlo cocinar mucho, que el banano suelte, y entonces en la sopa, el caldo y el espesor de la sopa la produce el banano. Entonces es un producto riquísimo que yo solo lo he probado en los territorios indígenas. Jaba o jababá. Jababá o jaba jaba. Sí, y en la cultura bribri, por ejemplo, es muy común el cochiwoki, cabeza de chancho, sopa de cabeza de chancho. Esa jaba jaba es aquí en el pueblo Cabécar. ¿Y qué significa jaba jaba? No, ba es como bonito, como rico, como agradable, pero es el nombre de la comida. Ajá, como cuando uno va a hablar en otro idioma y no traduce la palabra picadillo de chayote, así. Sí, es el nombre original. No sé si tiene otra traducción que yo no conozco. Ahora, y me decías... Muchos de los productos solo los conozco en nombre indígena. Y me decías el otro... Y el otro nombre de la cabeza de cerdo, de este otro producto, esta otra comida, ¿cómo es que se llama? En bribri le llamarían cochiwoki. En bribri. Y en Cabécar sería como cochichacún. Cochichacún, chacún es cabeza y cochi es chancho. Cochino, cochi. Cochi, cerdito. Cuchi, sí. Cuchi, ya. O sea, has tenido que aprender bribri y Cabécar también. Yo sé un poquito Cabécar, lo que más me ha gustado aprender es Ngove y Cabécar. Es lo que más conozco, pero muy poquito de cada uno, que desear aprender más, porque para mí eso es hacer patria. Usted me hacía esa pregunta, que ¿qué hacemos para celebrar la patria? Parte es eso, conocer nuestros pueblos, nuestros territorios, nuestra cultura, nuestra artesanía, porque lo que se conoce se aprende a amar. Si no lo conocemos es como si no existiera. Exacto. Otra pregunta, ¿y qué otro platillo, por ejemplo, para el desayuno? ¿Qué normalmente se hace para el desayuno? Ahora, como le digo, también un poco, ya como a veces con lo que se ha aprendido de afuera, se utiliza el pinto. Pero si lo quieren hacer en forma más tradicional, en lo posible. Si hay posibilidades de que se pueda conseguir plátano, entonces se hace un platanito frito, puede ser maduro o verde, o bananito frito o banano asado dentro del fogón. Se meten los bananos a asar en el fogón y después se saca madurito y se saca muy rico, un sabor muy delicioso. Rico, toma el banano, claro. Se le comparte a cada uno. Qué rico, sí. Y si es posible con un pedacito de queso, o si había pescado, si alguien fue a pescar, o una de las mayores delicias que yo he probado y que para mí fue como estar en un hotel, fue que me dieron en la mañana desayuno de camarones. Ajá. Camarones de río. Wow, qué rico. Sí, una delicia. Yo decía, sí, mejor que en cualquier hotel. ¿Cómo se transmite la idea de la cocina? Me imagino que cada familia en su casa sigue aprendiendo a utilizar los alimentos, las preparaciones de los padres a los hijos. Se sigue practicando. Sí, claro. Es muy importante el uso del fogón, porque aunque a veces tengan o no tengan gas, porque cuando yo llegué al territorio casi nadie tenía gas. La mayoría de las personas jalábamos leña mucha distancia para poder tener siempre leña en la casa. O iban a las 4 de la mañana o en la antigua de la última hora, antes de las últimas horas de la tarde, porque no se debe muy tarde, antes de las últimas horas, ir a buscar leña.
pero principalmente para utilizar con fogón. E igual, aunque se tenga o no se tenga fogón, viera qué interesante porque se hace siempre, aunque tengan una casa nueva, hecha con productos no traídos de afuera, pero con la estructura de afuera, digamos, del mestizo blanco, casi siempre tiene un ranchito, un rancho cultural, la casa sagrada que Dios nos enseñó a hacer, un rancho cultural para la cocina. Siempre hay un rancho cultural aparte de la casa, o por lo menos, y es un sitio de estar. O sea, comúnmente las familias están más en esa casita del comedor, de la cocina, perdón, que en la propia casa como tal. Bueno, y es que como que eso es algo que sí, que está en muchas culturas y familias, porque definitivamente uno en la casa, ¿dónde le gusta estar pellizcando, Irene? Exactamente, como en el compartir de la cocina, ¿verdad? En la cocina, como que todo el mundo va y busca el calorcito de la cocina. Bueno, hoy estamos aquí conversando. Perdón, ¿puedo decir 2 detallitos importantes? Disculpe si a veces le interrumpí porque a veces el audio seguro lo oigo después de que usted empezó a hablar. Por ejemplo, algo súper importante que realmente es significativo para el arte culinario de los pueblos indígenas es el uso del chirú. Chirú es cacao, que es la bebida tradicional y que es una de las bebidas más deliciosas, más nutritivas y que aparte de eso tienen todo un simbolismo, toda una espiritualidad impresionante. Entonces el uso del cacao tiene una riqueza muy grande, como usted me mencionaba, tanto de desayuno como a otras horas, pero algo importante es el cacao. O las bebidas de banano, bebida de maíz, bebida de yuca o bebida de plátano. Entonces, de banano maduro se llama chimoliyaca. De pejibaye, la bebida de pejibaye se llama dicayaka. La bebida de yuca, por ejemplo, shkoyaka. Y así, en muchas de las bebidas son parte también de tener todo, siempre que se pueda. Qué delicia, ya me imagino que es una delicia y me recuerdo, no sé si es tal vez de ese el territorio donde está ahorita, pero en algún momento he probado el chicheme, que me parece que es delicioso, que es más hacia el sector de Guanacaste, me parece, pero deben ser bebidas... Sí, es más de influencia chorotega. Sí, deben ser bebidas así riquísimas, naturales, bien provechosas, con ese sabor de naturaleza delicioso. Así que bueno, ya les dimos unas tantas ideas a la gente. ¿Y usted qué le parece si luego para que traiga, ¿verdad? Para que traiga para San José. De ahí, mismamente, si yo voy más para allá donde yo y para allá donde ustedes, mismamente yo agarro un canastillo, ¿verdad? O algún saquillo, o algún jamete quichá. No, yo dije como la tira de los bolsos, entonces alguno de estos bolsitos y yo se lo cargo con esas vainas y yo le llevo más para allá donde yo. Recuerdo, Irene, que en algún momento le había adquirido un caballito de la zona ya, que tuve oportunidad de comprar una artesanía. Que hacen, hablando de artesanías, porque estamos celebrando la cultura y hoy estamos celebrando con la dicha de que usted nos transporte y nos lleve a ese lugar tan especial. Hay muchas artesanías muy bonitas que están preparando ahora en el territorio, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esta es de barro original como se hacía hace aproximadamente 200, 300, 500 años por el pueblo Huetar. Ya esto es allá en Quitirricí, Zapatón, y es una ocarina. Esta es una ocarina, pero también la hacen para hacer las ollitas y para todo, porque vea el color que es negro original, como quedó, no es pintado, sino que es como carbonizado. Es un proceso muy lindo, original, que utiliza el pueblo Huetar, por ejemplo. También lo que se hace con los bejucos de montaña, con lo que Dios dio, ya sea con cucharilla o con estos otros materiales de hacer canastos y canastas. Este es ya un proceso también de aculturación porque el niño hizo un helicóptero. Qué lindo, qué lindo. Este helicóptero tiene más de como de 8 o 9 años. Ajá, que lo tienes ahí. Por acá tenemos más de la artesanía que usted mencionaba, si usted gusta la buscamos, pero de esta fibra natural de árbol de montaña, con la que se hacía la ropa y las cobijas de nuestros ancestros. Este es un producto textil de fibra natural de árbol de montaña que se llama detsi o mastate. Sí, de ese debe ser el caballito que yo ya... De ese es, sí, claro, sí recuerdo cuál es. Sí, realmente es una artesanía lindísima para que el que quiera pueda adquirir, pues que busque y se informe y puedan adquirir en los diferentes territorios
me imagino que ellos a través de sus cooperativas o sus diferentes fuentes en las comunidades venden y eso también aporta recursos. Y claro, más ahorita se necesita mucha ayuda en la compra de artesanías y poder aportarle a los pueblos indígenas porque, por supuesto, hay menos adquisición de productos artesanales por toda la situación de dificultades económicas que viven los países y también porque a veces no se conoce, también no se comparte. Aquí como tal, como artesanía no hay, pero sí tenemos muchos puentes de enlace. Algunos es una tienda, por ejemplo, en San José, que sí transmite directamente la artesanía de los pueblos, se pone en consignación y si se vende bien y si ellos lo ocupan, lo pueden retirar el producto y lo venden en otro lado. Claro. También, parte por medio mío, yo les ayudo mucho a distribuir y algunas de las artesanas o artesanos tienen enlace, por ejemplo, con Ministerio de Cultura, con los museos o con algunas entidades que no siempre les dan apoyo, pero alguna vez en alguna actividad o feria, entonces se les invita. Irene, una preguntita. ¿Cómo estamos? Ya hablamos de comida, pero ¿cómo se vive la música folclórica? Que también uno puede decir, bueno, a mí me gusta poner mucha música típica costarricense, pero también la música del territorio es típica costarricense. Es un folclore especial. Claro que sí. ¿Qué y además yo comentaba, y es algo que me interesa mucho rescatar, que lo que nosotros llamamos ahorita baile folclórico o baile típico, que habría que analizar los conceptos, ¿verdad? Pero esto nace de la mezcla entre el baile indígena y el baile español, entonces queda este centro que tenemos en nuestra Centroamérica por lo menos, que es el baile, ¿verdad? Con este vestido, donde viene un baile indígena y después viene esto español, entonces está esta mezcla, ¿verdad? Entonces, ajá, todo ese proceso es una cuestión también de aculturación, pero ya original de nuestros propios pueblos, por ejemplo, el pueblo Bribri Cabecar, al menos en lo que yo conozco, utiliza el pueblo Cabecar una danza que se llama el bultique. El bultique, por ejemplo, los mayores empiezan a guiarlo, solo personas autorizadas son los que pueden cantar la guía de esa danza, son cantos sagrados, no tienen traducción ni deben ser traducidos literalmente. Puede ser que ellos comenten o cuenten qué significa, pero tiene una sacralidad y una profundidad grande con el cual se canta y se transmite y se hace para Dios, para el pueblo, para dar gracias a la naturaleza, pero no siempre tienen una traducción. O sea, es como dice un texto en el Apocalipsis, es tan sagrado que no necesita explicación. Y ese pueblo Cabecar, pueblo Bribri, perdón, le llaman baile del Sorbón, habría que verificar si la palabra es la más adecuada, pero sí se le llama así, y es un baile muy parecido. Solo que el pueblo Cabecar, donde los mayores van guiando, los cantores son los, como les repito, los encargados y los autorizados, solo ellos, van guiando la danza. Luego sus colaboradores principales se abrazan como un brazo arriba, otro brazo abajo, otro brazo arriba, así se van uniendo, y luego otras personas nos adentramos en el centro de esas personas que ya están, como decir, abrazadas, como entrelazados, un brazo con el otro, entonces la otra persona se abraza aquí en el centro. Entonces se van uniendo y van unas danzas hacia acá, otra danza hacia acá, en forma de círculo. Pero el pueblo Cabecar no cierra ese círculo, queda abierto porque si no sería cerrar el ciclo de la vida. En cambio, para el pueblo Bribri sí cierra el círculo. Ahí ves ciertas diferencias. El pueblo Ngove tiene danzas de las serpientes, tiene danzas de las gaviotas y otras danzas que no conozco mucho, pero sé que existen, sí. Me imagino que es para ciertas festividades especiales que se usan. Sí, y para dar gracias. Como por ejemplo, para inaugurar las casas sagradas, el Hutsini es la casa sagrada de los pueblos indígenas, iluminada por Dios. Dios nos enseñó cómo se hacía, pidió a los colaboradores de la naturaleza que ayudaran a elaborarla para enseñarle al ser humano cómo es. Y entonces al empezar a utilizar un rancho nuevo, tiene que tener esa celebración y otros procesos para que sea, digamos, construido adecuadamente. Tiene varios procesos, pero uno es ese, la inauguración, donde se hacen las danzas y algunos cantos, y algunas cuestiones especiales. Interesantísimo. Irene, bueno, vea, si nosotros nos vemos, si nosotros nos hablamos y usted no me regala una retahíla o un poema, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a ser posible? Ay, choletico de mi alma.
¿Qué le parece si le regalamos a la audiencia de Radio Libertad y a la Fundación, a los amigos, un buen mensaje, esos que usted tiene? Así que los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias. Y puedo decirles primero un humilditico mensajito de verdadera independencia. Así es. Pues yo quiero decirles a tuiticos a ustedes que lo primero y verdaderamente ser independientes es luchar contra la corrupción. Es que ustedes y yo tratemos de hacerlo mejor. Amor y respeto por la niñez, por el adulto mayor, por cada uno de los seres humanos, mujeres y hombres que vivamos en libertad, con respeto y con amor. Y a partir de eso podemos construir patria, porque siempre orientados en los valores vamos a pensar en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, ya sean nuestras propias ideas campesinas o indígenas, pero basados en los valores, para que podamos ojalá llegar a construir cada día un mundo mejor. Perfecto. Yo creo que es importante que concienticemos en eso como esencia, ¿verdad? Como los valores y la anticorrupción para que podamos conservar el país bonito. Si no nos preocupamos por portarnos bien y por enseñarle a nuestras generaciones lo correcto, podríamos perder un país tan bonito como este que tenemos. Claro. Así que muchas gracias. Y que muchos han ido, la verdad, que haciéndole daño. Usted me dice, si le entramos. Entrémosle. Pues entre la empresa pequeña para librar la chayotera. Oiga, resulta ser que, mire, viera, yo no sé si usted sabía, voy a contarle. Resulta ser, ¿verdad, Choletico? Que allá se oye sonar la carreta. Y estaba la pobrecitica, ¿verdad? Res, y llore que llore. Ay, Choletico, si usted la viera. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. Oiga, ¿cómo le va yendo? ¿Qué fue eso de Gaspar? Mire, padre yendo bien en la iglesia y estaba gordo y alentado. Y antantier llega Manuela. ¿No sabes quién se murió? Señor Gaspar, adiós de veras. Tatica de Dios en su gloria lo tenga. Y dichoso el que descansó, mira, porque Pilar es la que se friega. Si tatica Dios quiere, ¿verdad? Voy este domingo a vela. Y he venido, pero aprovechando que el rocker trae carreta, porque yo pata, imposible. Viera cómo tengo la pierna. Hijo de Dios, qué ilusión si parece una gusanera. Oiga, y no le han dicho la clase de mal que fuera. Si es que hasta dicen que es hormiguillo. Ay, tatica, Dios me la guarde que fuera, que de eso murió Baltasara, la hija señor Chico Mena. Y es un mal muy confisgado. Hasta dicen que se pega. Calcule. Eso dicen, pero es cuento. Calcule cómo estuvieran las muchachas de casa, que son las que me flotan y me asean. Oiga, y volviendo a Gaspar, ¿qué fue eso de esa muerte tan ligera? Pues ahí, no ve, una cosa de decir y hacer la misma. El lunes bajó a la villa a llevar un poco de leña y el martes remaneció con dolor en la cabeza y con la panza perdida. Pues 20 veces afuera, imagínense a dónde fuera. Ay, resulta, tatica Dios, si usted lo viera, mire, a ratos andaba, pero tatica Dios, que naditica se le entendiera, que a ratos hablaba, ya era un sentido tenerlo en la tijereta, daba vueltas y más vueltas, ya lloraba, ya se ría y ya se botaba para afuera y seguía en la salidera. Y usted que se puja, y que puja, y usted que se queja y se queja. Oiga, y aclarando nos llamó. Dile a Manolino que venga. Ya ahí, para ver qué me hace, porque yo creo que esto que tengo es gangrena. Y pues llegó Manolino, era el bispio. Con solo que le vidó la lengua, lo desahució. Pero ya, y por un quien quite, le hizo tuitica las diligencias. Que cataplasma esto de Joaquín Juntia y Hierbabuena, que bueno, que tuitica la vaina le hiciera. Y nada, le hizo eso. Y siguió en la salidera. Y usted que se puja y que puja, y usted que se queja y se queja. Ay, tatica Dios, si usted lo viera. Pues ya, resulta ser que nos dijo, tráigame al padre Piedra que quiero confesarme. Y pues llegó, ¿verdad? Le alistamos la cuja y le alistamos la mesa, le pusimos unas hojas de sauco y flor de reina. Pues ya llegó el padre. Ya, y los despachó a todos para afuera y lo confesó. Y después de que recibió a nuestro Señor, nos dice el padre, ya, pues Gaspar se las chifla de esta. Pues ya, y tuiticos tristes, pero ya, y después de que recibió a nuestro Señor, mire, entró en una deliradera. Y al rato se hablaba de yo, de los güeyes, de la perra, de la chancha, mire, de tuitico, pero naditica bien se le entendiera. Y nos espiaba, pero no nos decía lo que quisiera. Si tal vez querrá café y traíamos la cafetera. Nada, que si querrá pan, la misma. Tal vez tenga sed de guaro y le arrimamos la limeta, ¿verdad? Se atolló un poco como de a cuarta, pero a la carrera y le agarró un hipo. Y se hizo una gran diligencia.
Ay, tatica, Dios, si usted lo viera. Mire, y ya, pues resulta que, como le digo, ya no haya uno que hacer. Mire, a ratos, como le decía, daba vueltas y más vueltas, ya lloraba, ya se ría y ya se botaba para afuera. Mire, era una cosa que, bueno, tatica, Dios en su gloria lo tenga. Oiga, y no le han dicho la clase de mal que fuera. Sí, es que dicen que es un empacho, esos que llaman doble presa. Que era imposible que el ombligo sin romperse resistiera. Parecía un dedal de ese tamaño, un pullón así enamorado como una berenjena. Al rato se le metía para adentro, al rato se le salía para afuera. Ay, no, si era un sentido. Tatica, Dios nos guarde. Viera usted qué tristeza. Ay, mire qué tristes son, pero ya, yo me voy yendo. Mire, mérquele con estos reales, un rebozo ahí lo ven. Oiga, pero ¿para qué se va a molestar? No, si tengo gusto, no es molestia. Oiga, y venda todo por lo que le den, délo por lo que le ofrezcan. De por sí, ¿para qué se queda usted aquí? Mesmita, Ingrid Maisola se queda, para que se la jarten todos los que tienen mala lengua. Sí, pues sí, voy a ver, Manolino me ha dicho que el de Tutico se hace cargo y Tutico él ve a ver qué hacer. Pues ya, mire, y me voy yendo porque vengo a sonar la carreta, ¿verdad? Pero mire, ay, tatica, Dios, mire, y ojalá que usted venga al novenario. No, y que va a estar muy alegre. Mire, mi tata ha contratado 4 músicos de Heredia. Tiene unos tarros de mistela y para los misterios tiene cohetes de luz y bombeto. Ya usted le conoce el genio a mi tata. Cuando se raja ya de veras. Aquileo Echeverría, visita de pésame, costarricense. Tatica, Dios, qué buena memoria y qué lindo, de verdad, Irene, muchas gracias. Muchas gracias, qué bonito disfrutar. Con mucho gusto, con mucho cariño, en honor, don Aquileo Echeverría, gran escritor de nuestros lenguajes de nuestro pueblo. Para mí es como teatro campesino, teatro costumbrista. Riquísimo, Aquileo Echeverría nos lleva a lugares, a momentos que uno debería de disfrutar más, y gracias, Irene, por traérnoslo y hacerlo sentir, ¿verdad? Hoy, contentico el gusto, sin más que fuera. He disfrutado muchísimo esta entrevista, esta conversación. ¿Qué le parece si otro día nos volvemos a encontrar para compartir más con la gente, otros pasajes de Aquileo, de otra gente, y conocer más del trabajo lindísimo que hace usted allá y de la comunidad? Gracias. Y de la comunidad a la que le mandamos un saludo. Y bueno, y a celebrar este mes con alegría de tener un país que es un país de paz, y con el compromiso de que tenemos que cuidarlo, de que tenemos que ser costarricenses responsables en muchas áreas. Es una tarea de todos, ¿verdad? Es una tarea de todos mantener el país bonito. De verdad, muchas gracias, Irene, por acompañarnos este día. Gracias a ustedes, ahí Lenguaje de Inclusión. Gracias a ustedes y que Dios me los bendiga mucho. Que todo esté excelente para ustedes y para todas nuestras comunidades. Que Dios ponga su mano santa y su infinita misericordia. Si votes a Satco, si votes a Opeble, si votes a Bashkei, si Calabé, si vos a Kenan. Dios nos acompañe, Dios nos bendiga y que Dios nos cuide a nosotros. Amén, amén. Bueno, y a todos y a todas nuestras estimadas oyentes, de verdad, que tengan un feliz día y unas lindas celebraciones patrias. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Que tengan un feliz día y muchas gracias.